Así que le invitamos a tomar asiento. Vamos a iniciar la escuela dominical de hoy. ¿Cómo está, Manolo Ítalo? Qué bueno. Bien, gracias. Más o menos. Tenemos cita entonces hoy día con el Evangelio de Lucas. Estamos en el capítulo 12. 11, muy bien, Ariel. Una carita feliz para el Ariel, por favor, que esté cerca ahí. Capítulo 11, muy bien. Voy a silenciar mi teléfono por si acaso. Bien, vamos a comenzar entonces orando y vamos a iniciar la clase de hoy. Así que le invito a acompañarme en oración. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por permitirnos llegar hasta aquí. Dispuestos, Señor, para poder aprender de ti, aprender de tu palabra. Te pedimos en esta hora, Señor, que perdones nuestras faltas si hemos pecado contra ti. Perdónanos, Señor, ayúdanos a poder ser agradables delante de ti. Y te pedimos, Señor, que en esta hora puedas tú hablar a nuestras vidas. Permite, Señor, que ninguna dureza de nuestro corazón, ninguna porfía, nada, Señor, nos aparte de ti, de tu verdad, de lo que tú quieres enseñarnos hoy. Y que tu palabra pueda, Señor, calar en nuestras vidas. Sabemos que esta nunca vuelve vacía, Señor, y esperamos que en nuestra vida pueda traer frutos, Señor, de la manera que tú esperas. Así que oramos en esta hora para que bendigas esta escuela dominical, también la de los niños al costado, y que cada uno de los que hemos llegado hasta aquí, Señor, podamos aprender y podamos también irnos acercando a tener una mejor relación contigo, Señor, a través de lo que tu palabra nos enseña. Así que oramos, te damos las gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, entonces, como bien dijo mi hermano Ariel, Lucas capítulo 11. ¿Se acuerdan qué quedamos? ¿Cuál fue el último versículo de la clase anterior? Más, súmele. Diría que más. Hasta, yo me acuerdo, ya, Lota. Yo recuerdo que el último fue el versículo 28. Bueno, pues, perdón. No, avanzamos, ¿no es cierto?, hasta Jonás. Pero quiero resaltar, digamos, el 28 en este momento, que es que Jesús había dicho, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, ¿cierto? ¿Se acuerda usted que habíamos dicho varias veces en las escuelas dominicales anteriores que el Evangelio de Lucas presenta el Evangelio, las cosas que Jesús hizo y todo lo demás, de una forma temática, ¿cierto? Va abordando ciertos temas y los va explicando y los va redactando en esta carta. Entonces, aquí hemos visto varias cosas. Si usted tiene ahí su Biblia impresa, ¿no es cierto? Le invito, vuelva atrás en el capítulo 11 al comienzo y más o menos veamos, dentro de estos temas que está abordando Lucas, de qué ha estado hablando, de qué habló ahí en el capítulo 11, al principio. Perfecto, ¿cierto? Entonces, le enseñó a quiénes a orar, a los discípulos, le enseña a sus discípulos a orar. Eso es lo primero que vemos. Van a ver hartas cosas, pero más o menos así a grandes rasgos. Después, si seguimos avanzando, ¿qué ocurrió? Echó fuera unos demonios. ¿Y qué fue lo que le dijeron? Exactamente. Lo acusaron de que él hacía esas cosas y echaba fuera demonios en nombre de Belcebú. Eh, Después, esto ya lo abordó Flavio en la semana pasada, en el versículo 24, por ejemplo, eh, vimos que el Señor Jesús, después de lo que vimos, ¿no es cierto?, que lo acusaban de echar los demonios fuera en nombre de Belcebú, dice, ojo, porque cuando un espíritu inmundo sale, ¿no es cierto? Si esa persona no entrega su vida al Señor, si no se rinde a Él, si no se arrepiente, su estado posterior va a ser peor que el que Él ya tenía. Porque esa era la idea, ¿no es cierto? El Señor Jesús sacaba a los demonios de las personas, pero para que las personas cambiaran su vida, ¿cierto? Con eso que el Señor estaba haciendo en Él, la idea era que la persona se arrepintiera de sus pecados y se volviera al Señor. Pero si esa persona no lo hacía y seguía viviendo su vida de la misma manera que la hacía antes, entonces ahí es donde venía esta advertencia, de decir, ojo, que el estado postrer de esta persona va a ser peor que la anterior. ¿Ok? Eh, ¿De qué hablaba con esas cosas del Flavio y de qué cosas abordó? Del moralismo, no sé si lo recuerda más o menos.
¿cierto? Pero de eso es lo que habíamos estado hablando. ¿A qué nos invita el moralismo? A ser mejores personas. Si introducimos el moralismo en la iglesia, ¿qué esperaríamos nosotros? Ser mejores personas, hacer buenas obras, ser capaces de levantarnos temprano el domingo para llegar a la hora de la iglesia. Pero la pregunta es, ¿eso es lo que nos invita el Evangelio? ¿A eso nos invita la Biblia? ¿A eso es lo que nos invitaba Jesús? La respuesta es no. No somos invitados a ser mejores personas, somos invitados a ser pecadores llamados al arrepentimiento, a transformar nuestras vidas, a transformar nuestro corazón, que no lo hacemos nosotros, ¿cierto? Es obra que el Señor hace, pero a estar dispuestos para acceder a eso, a tener una vida cambiada, no a ser mejores personas porque sí. En el mundo hay muchas personas que hacen buenas obras y que pueden cumplir con un montón de leyes morales que lo harían una buena persona. Pero la Biblia no nos invita a eso. Ya no nos llama a ser mejores personas porque sí, sino que nos llama a ser pecadores, vueltos al arrepentimiento, a entregar tu vida al Señor. Y entonces, ¿con qué concluye en esta parte? Haciendo la comparación con lo que ocurrió en Jonás. Y ahí donde quedamos lo que explicó Flavio. ¿Qué es lo que les dijo? Ustedes son una generación mala porque demandan señal. ¿Y habían tenido señales o no? Montones, acabamos de repasar algunas, ¿cierto? El Señor Jesús fue luz para ellos, bueno, me estoy adelantando, pero no importa. Fue luz para ellos, mostrando, ok, si ustedes quieren relacionarse con Dios, así tienen que orar. Fue luz para ellos diciéndole, mira, estos demonios yo los voy a sacar con la autoridad que el Padre me ha dado. ¿Qué otras cosas hizo? Bueno, un montón hacia atrás, ¿cierto? Pero ellos no estaban conformes y decían, bueno, estamos esperando señal, como si eso no fuera suficiente. Y entonces entramos hoy día en el versículo 33, desde ahí vamos a comenzar hoy. Cerramos entonces esa idea de Jonás y dice en el versículo 33 lo siguiente: nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¿Qué estamos más o menos viendo aquí? ¿Tiene relación esto con lo anterior o no? Ya que estamos abordando el Evangelio de Lucas, los temas de forma temática. ¿Está relacionado esto con, no sé, lo último que vimos, con lo de Jonás, con lo de esta generación que demandaba señal, a pesar de todo lo que habían visto? La respuesta es sí, sigue relacionado. ¿Por qué? Porque Jesús comienza ahora a dar esta enseñanza que vemos a partir del versículo 33, hablando de cómo es la luz, ¿cierto? Y dice, bueno, el objetivo de la luz es ponerla en un lugar, así como las tenemos aquí, ¿no es cierto?, en el techo, para que irradien la luz. ¿Correcto? Para que aquel que está viendo mal, al tener la luz, pueda ver mejor. No para que en esos años no existía este tipo de luminaria, ¿cierto? Se ocupaban ciertos aceites y cosas como una vela, ¿no es cierto? Algo así, para poder iluminar. Entonces él decía, si tú estás en tinieblas, lo que vas a hacer es prender este fueguito, esta luz, esta lámpara, esta vela, para ponerla en el centro y que pueda esa luz moverse e iluminar todo el sector. Pero no la vas a esconder. No tiene sentido. ¿Para qué va a prender una luz y va a estar escondida? Entonces lo que él está diciendo es eso. Nadie que enciende una luz encendida, ¿no es cierto? Nadie que tiene algo en su mano la va a esconder, sino que la va a poner encima para que todos los que entran vean la luz. ¿Cuál es la luz que nosotros hemos visto en la Biblia? Cristo. Él era la luz. ¿Y qué es lo que él está diciendo? Le está diciendo a esos que lo han escuchado, que lo han cuestionado, diciendo de que él saca a los demonios en nombre de Belcebú, a los que lo han cuestionado en tantas otras cosas, le está diciendo, ¿sabes qué? La luz está frente a tus ojos. Y tú no quieres ver la luz. Eso es lo que le está diciendo con estos versículos. Le está diciendo lo mismo que dijimos recién. Ustedes me están pidiendo señales, como si todas las señales que hubiéramos hecho no fueran suficientes, y más aún la luz que está delante de ustedes no son capaces de verla. Me acordé de una frase que usa mi papá, saludos si está mirando,
que él siempre me dice, bueno, no creo que sea de él, debe ser un dicho muy antiguo, pero siempre decía, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y aplica acá, po, porque ellos estaban precisamente en eso, tratando de ver algo que era evidente delante de sus ojos. Simple y sencillamente no querían verlo. No querían verlo. No se conformaban con todo lo que el Señor les había dicho, enseñado, mostrado, etc. ¿Qué es lo que ellos estaban diciendo entonces al demandar señal? Con lo que vimos antes de Jonás, estaban diciendo, mira, todo lo que tú has hecho no es suficiente. Todavía falta algo. Entonces queremos una señal diferente, algo distinto. Y eso le estaban diciendo, ¿no? No basta con lo que hemos visto, no basta con lo que has dicho. Entonces el Señor Jesús comienza a hablar de esto, de cómo la luz está resplandeciendo delante de ellos. ¿Qué más le dijo? Versículo 34, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tiniebla. Mira pues no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Cuando el Señor Jesús estaba hablando de esto, de la luz y todo lo demás, ¿qué creen que pensaron los fariseos, los intérpretes de la ley, todos los que estaban ahí con él? ¿Que estaba diciendo lo correcto o que estaba equivocado? Equivocado, porque se lo estaba diciendo a ellos y ellos creían que estaban súper bien, que todo lo que hacían era correcto. Entonces lo más seguro es que cuando ellos hayan escuchado esto de la luz, sabiendo el Señor lo que probablemente ellos tenían en su corazón, lo que podían responder, les da este versículo 35 de advertencia diciendo, mira pues no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Porque ellos, ¿qué deben haber pensado? No, nosotros estamos en la luz. Nosotros somos la luz iluminando a esta generación mala. Es lo que seguramente ellos pensaban. Pero ¿qué le dice el Señor Jesús? Cuidado, que quizás lo que tú crees que es luz en ti, probablemente sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Le está haciendo entonces esta invitación a que ellos estén completamente bañados en luz, la cual no provenía de su filosofía, no provenía de sus tradiciones, sino que era la luz que estaba frente a sus ojos, la persona de Cristo ahí. Nosotros podríamos consultarnos, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué Jesús los confrontaba tanto? Porque aquí los estaba confrontando, una vez más. Dado que ellos le están diciendo, ¿no es cierto?, de que todo lo que ha hecho no es suficiente. Jesús los confrontaba ¿por qué cosa? Por cómo actuaban, porque ellos dejaban en evidencia, ¿no es cierto?, con todo lo que hacían, de que no eran de Dios, a pesar de que ellos decían que sí. A la larga, a los que estaban ahí escuchando, a los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, no les importaba a Dios tampoco. En el fondo de su corazón ellos estaban más preocupados de sí mismos, de su imagen, de otras cosas, que de Dios. Entonces, ¿qué ocurría? Que el Señor Jesús ya conocía todo eso y les está advirtiendo. Y eso es lo que va a venir a continuación. Siga conmigo, por favor. Versículo 37. Dice, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Normalmente, no vamos a seguir leyendo de momento, pero normalmente cuando Jesús era invitado por los fariseos, ¿para qué era? Buscaban la ocasión de verlo decir algo incorrecto para atacarlo, ¿cierto? Como dijo la Katy, para burlarse de él, etc. No era común de que él fuera invitado con una buena intención de decir, necesito escuchar más, necesito acercarme a Dios, yo creo que Él es el Hijo de Dios encarnado. La intención no iba por ahí, ¿cierto? Generalmente era con el otro objetivo. Vemos acá entonces de que el Señor Jesús es invitado entonces a cenar, a comer con uno de ellos, con un fariseo particularmente. Y antes de continuar con ese texto, habíamos dicho antes, perdón si estoy siendo un poco enredado, pero ahí nos vamos a desenredar. Habíamos visto antes, cuando vimos lo de Jonás, que Jesús le había dicho, ustedes son una generación perversa, ¿cierto? Que están demandando señal. Que
¿qué otra cosa antes de entrar a esta cena que Jesús va a tener con este fariseo podemos ver de este pueblo, de estas personas que estaban ahí rodeándolo? Vemos, por ejemplo, que ellos se consideraban, usando otros versículos, ciegos, perdón, que eran guías de ciegos. Ellos lo que ellos consideraban de sí mismos. Pero que eran realmente ciegos guiando a otros ciegos. ¿Sí? Y miren, antes de que continuemos ahí, por favor, acompáñame a Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan. Estamos viendo el contexto de lo que va a ocurrir después en la cena esta. Juan 3, versículo 17. Dijo Jesús, Juan 3, 17, ¿está ahí? Bien. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Dentro de lo que estamos conversando, de estos fariseos que están ahí, a los cuales Jesús le está haciendo esta advertencia respecto de la luz, ¿dónde creen ustedes que estaban, espiritualmente hablando y en su contexto? Aquí, ¿cierto? En esto que estamos leyendo en el Evangelio de Juan. Que ellos están condenados. ¿Por qué razón? Por lo que leímos aquí. Porque decía que la luz vino al mundo, el versículo 19, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y eso es lo que estaba pasando con ellos. ¿Ok? Entonces, dentro de todo este contexto que he estado redactando, de que era una generación porfiada, que amaba más sus costumbres, más que al Señor, que amaba más sus rituales que lo que el Señor tenía y todo eso, es que entramos entonces en esta cena, ¿ya? Creyendo ellos que eran luz, pero en realidad siendo ciegos guiando a otros ciegos. Ocurre entonces lo que vamos a leer a continuación. Jesús entonces entra a la casa y se sienta a la mesa. Se sentó en una silla, no arriba de la mesa, ¿cierto? Se refiere a que está dispuesto a comer con ellos. Entonces el versículo 38 dice, volvimos a Lucas 11 por si acaso. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Bueno, ¿por qué el Señor Jesús debía lavarse las manos antes de comer? Porque era una costumbre, un ritual. Si hubiera sido algo que Dios hubiera demandado, él hubiera sido obediente y lo hubiera hecho. Pero en este caso, el Señor Jesús no se lavó las manos porque era una costumbre que ellos mismos habían impuesto. ¿Ya? No era algo que estuviera escrito en la ley y que Dios hubiera demandado para las personas. Entonces él se sienta a la mesa y los fariseos, como estaban tan celosos de sus costumbres y de las cosas que ellos mismos habían impuesto, se extrañó de que el Señor Jesús no se hubiese lavado antes de comer. Versículo 39 dice, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Linda manera de empezar una comida, ¿no? No sé si yo pensaba en esto ayer cuando estaba preparando la escuela. No sé si alguna vez le ha tocado, pero a veces nos ha pasado que uno está en la mesa con toda la disposición y se arma una pelea, una discusión, lo que sea, y como que el ambiente queda tenso. Nadie quiere decir ni pío, todos calladitos, comiendo de su plato, esperando que la situación se distienda, ¿cierto? Se pase ese mal rato. Y aquí el Señor Jesús, linda manera de comenzar una cena, empieza con palabras muy duras. Bueno, va a empezar con palabras duras y va a seguir con palabras duras. Pero ¿qué es lo primero que les dice acá en este versículo 39 que leímos? A los que están sentados con él en sus caras, ¿qué fue lo que les dijo? Versículo 39. Estáis llenos de rapacidad y de maldad. Lindo, ¿no? ¿Qué tal si el Yayo me invita a almorzar hoy día y yo le digo en su cara cuando me siento con él? Yayo, está lleno de rapacidad y de maldad. Lo más seguro es que terminaría mal el almuerzo, ¿cierto? De las mechas no nos vamos a agarrar, eso está claro. Pero el Señor Jesús conocía el corazón de ellos y por algo se lo está diciendo, ¿cierto? Entonces empieza esta cena
del punto de vista de ellos, del punto de vista humano, de la peor manera posible. Pero espiritualmente el Señor Jesús está haciendo algo importante ahí. Bueno, para mejorar la situación, versículo 40, ¿qué les dice a continuación? Chuta, bueno, no lo arregló tanto. Necios, le dice. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Los ha tratado de rapaces. ¿De qué más? De malos. Y ahora, de necios. Necio es alguien que carece de sentido común, que ve las cosas a la ligera. Y bueno, nos hemos enfocado hasta aquí en lo que les dijo, pero bueno, veamos el fondo. ¿Por qué está diciendo eso? ¿De qué está hablando aquí? Que los ha tratado de rapaces, de necios, de malos. Porque les está diciendo, miren, ustedes están preocupados de que lo de afuera, de que el vaso, de que el plato esté impecable. ¿Cierto? Hasta ahí está su preocupación, de lo de afuera, de lo que el ojo humano puede ver. ¿Y qué es lo que les va a decir entonces en el 40? Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Entonces les está diciendo, ¿ustedes creen que pueden engañar a Dios? A nosotros podrán engañarnos porque nosotros vemos lo que está afuera. Podemos ver el plato limpio, podemos ver el vaso limpio, pero lo de adentro que había en ellos, los fariseos, los escribas, los que estaban sentados a la mesa, estaba podrido. Y eso es lo que le está diciendo. Por eso es que le dice necios, por eso es que le dice rapaces, por eso es que les dice malvados, porque ellos estaban enfocados en la apariencia, olvidándose que Dios conocía el corazón de ellos. Y eso aplica también para nosotros. Hoy día los que estamos aquí podríamos pensar, estamos bien porque logré llegar el domingo entre las 10:30 y las 10:45. Pero eso es lo de afuera. ¿Y lo de adentro cómo está? ¿Podemos engañar a Dios? No, y eso es lo que Jesús le está diciendo. Ustedes no pueden engañar a Dios. Da lo mismo que los platos estén limpios, da lo mismo que yo siga las tradiciones de ustedes yendo a lavarme antes de sentarme a la mesa, porque a Dios no pueden engañarlo. Mire, acompáñeme por favor a Romanos 2:29. ¿Quién escribió la carta a los romanos? Pablo. ¿De dónde había nacido Pablo? A eso quiero llegar. ¿Qué nacionalidad tenía, digamos? Era judío, fariseo, ¿no es cierto? Sabía la ley perfectamente, conocía todo aquello. Y él hace como un resumen, si se quiere, del Antiguo Testamento, en el capítulo 2, en el versículo 29. Y fíjese lo que dice. Sino que el judío, el que lo es en el interior, y la circuncisión, perdón, de nuevo. Sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué estaba enseñando? Obviamente esto no tiene que ver directamente con lo que está hablando Jesús, ¿cierto? Esto sucede mucho después. Pero ¿cómo entendió Pablo? Por eso digo, es como un resumen. ¿Cómo entendió Pablo todo lo que había en el Antiguo Testamento? ¿Cómo entendió él la ley? ¿Cómo entendió los profetas? Acá lo está diciendo. No es el judío el que lo es en la carne, externamente. No es el que está circuncidado, sino que el judío es el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón, no de letra. Y eso que Pablo enseñó ahí es lo que Jesús está tratando de hacerles ver aquí también a estos fariseos, a estos escribas que están sentados a la mesa. Que su actitud por fuera puede engañar a cualquiera, pero por dentro no. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Les dice en el 41, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Versículo 42, mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. ¿Qué le está diciendo ahora? Ustedes están súper preocupados de su diezmo, de sus ofrendas, de que sea perfecto, de que esté todo bonito, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. ¿Qué era más importante? Probablemente estaban enfocados en lo que era menos importante. Y eso es lo que el Señor Jesús les está diciendo ahí en la mesa. Que ellos están preocupados, por eso ocupó la palabra necios,
en el comienzo de lo que era menos importante y están olvidando lo que era más importante, la justicia y el amor de Dios. Y le dice, esto era necesario que hicieran, pero sin dejar de hacer lo otro. No es que esté mal que ellos dieran sus diezmos, no es que estuviera mal que ellos dieran sus ofrendas. Eso estaba bien, pero el tema es que lo hacían con un corazón equivocado. Dice después en el versículo 43, hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. ¿Qué le está diciendo con eso? Que eran cínicos, porque les gustaba ir a la sinagoga, les gustaba estar en las plazas, estar enseñando, siendo, entre comillas, los guías de los ciegos, pero en realidad, ¿qué estaban buscando? Su propio reconocimiento. Estaban buscando su gloria. Y el Señor Jesús le está diciendo, ay. ¿Recuerda lo que siempre nos enseña el pastor respecto a la expresión ay? Juicio. No se la van a llevar gratis. Hay un juicio de parte de Dios para ellos por esa forma de vivir, que nosotros tenemos que, de todo lo que estamos aprendiendo, reflexionar también y decir, oye, nosotros nos admiramos de los fariseos, de los escribas, y muchas veces somos iguales, somos peores. Entonces, para que vayamos meditando en esto. ¿Qué le dice después en el 44? Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. ¿Cierto? Es como la ilustración de que si hay un sepulcro debajo mío y nadie me lo dice, yo puedo estar parado acá, no tengo idea de lo que hay debajo mío. Más o menos eso les está diciendo a ellos, por un tema de ley y todo, ellos no debían pararse sobre las tumbas. Pero acá les está diciendo eso mismo, que ellos dan a conocer lo que está hacia afuera, pero lo que está por dentro está pésimo. Y los está invitando a reflexionar en eso. Si se fijan, Jesús aquí se ha enfocado y le ha dado duro a los fariseos. El que lo invitó a su casa era un fariseo. Podríamos pensar que habían dos personas en la casa, que estaba Jesús y que estaba el fariseo. Pero acá dice el versículo 45 que respondiendo uno de los intérpretes de la ley, entonces habían muchas personas a la mesa, fariseos y también intérpretes de la ley. Entonces uno de los intérpretes de la ley le dijo, maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. ¿Qué le está diciendo? Oye, cuidado, porque también nos estáis salpicando a nosotros que somos intachables. Así que mide tus palabras. ¿Qué le responde el Señor Jesús en el versículo 46? Ay de vosotros también, intérpretes de la ley. ¿Qué habrá pensado ese intérprete de la ley en ese momento? ¿Para qué hablé? ¿Cierto? ¿Cómo no me quedé calladito? Era su turno. ¿Qué le dice el Señor? Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. ¿Qué quiere decir este ay o este juicio que el Señor está poniendo sobre ellos? ¿De qué está hablando? De las cargas, ¿cierto? De que están poniendo cargas sobre las personas que ni siquiera ellos pueden llevar. Estas personas que estamos viendo ahora, los intérpretes de la ley, ¿por qué dice que cargaban a los hombres? ¿Qué se les ocurre? Exacto. Perfecto. Imponían cosas sobre los hombres que eran un peso cada vez mayor. Imponían el peso de toda la ley, imponían el peso de todas sus costumbres, cuando el objetivo de la ley no era esa. El objetivo de la ley era dar a conocer al hombre cuán pecador era. El objetivo era que el hombre se diera cuenta que era imposible llegar a Dios haciendo sus obras. Entonces, ellos ignoraban voluntaria o involuntariamente aquello y cargaban a las personas imponiéndole cada vez más ritos, más rituales, que tenían que cumplir esto, tenían que hacer aquello, como leímos antes, olvidándose de la justicia y del amor de Dios. Entonces imponían sobre las personas estas cargas que hacían una vida muy difícil de llevar y que para colmo ni ellos mismos podían seguir. Después les dice en el versículo 47, ay de vosotros. ¿A quién le está hablando? A los intérpretes de la ley. Que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Edificáis los sepulcros. ¿Qué se le ocurre que les está diciendo? ¿No? Que rendían tributo. Es como decir,
Murió Arturo Prat, padre de la patria, entonces le vamos a hacer una pintura y vamos a homenajear a Arturo Prat, lo vamos a recordar por lo que él hizo. Algo así es lo que está diciendo acá, que ellos honraban a los profetas que habían muerto antes. ¿Ok? Les tenían, no creo que figuras, pero honraban su nombre de cierta manera. Entonces le dice, edificáis los sepulcros de los profetas, los tenían bonitos, ¿no es cierto? No, es que aquí qué sé yo, Jeremías, supongamos, Isaías, Jeremías. Entonces tenían ahí su sepulcro lo más lindo posible, honrando a esta persona. Pero ¿qué le está diciendo el Señor? Hay de ustedes que hacen eso, que edifican y honran estos sepulcros, de quienes sus padres le dieron muerte, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. ¿Qué está ocurriendo entonces? Que ellos, los intérpretes de la ley, creían ser mejores que sus padres, que sus antepasados, porque sus antepasados habían dado muerte a los profetas, pero ellos estaban honrando el nombre de los profetas, entonces creían ser mejores. ¿Qué les está diciendo el Señor Jesús? No, Señor, ustedes no son mejores, para nada, son peores, porque ellos creían que hacían lo correcto, ¿no es cierto?, al adornar las tumbas, al rendir homenajes, pero al que debían rendirle honor, al que debían rendirle homenaje, que era a Dios, no lo hacían. Y para colmo, ¿de qué hablaban los profetas? Anunciaban a un Mesías que estaba frente a sus ojos. ¿Y ellos qué estaban haciendo? Rechazando a ese Mesías. Por lo tanto, aunque ellos creían que eran mejores, en realidad eran peores. Y eso es lo que el Señor Jesús le está diciendo con todo esto. Que va a ser demandada esa sangre a ellos. Que se creen mejores que los que hicieron mal al haber matado a los profetas. Pero ahora, teniendo frente a sus ojos el Mesías, están más preocupados del cemento, de la pintura, de la florcita para el sepulcro, que de honrar a Dios y de seguir al Maestro que está delante de ellos. Como hemos estado viendo y como vimos en el principio, ¿qué pasaba con sus ojos? Ciegos. Preferían no verlo. Preferían hacerse el loco. ¿Cómo termina esto? Versículo 52. Viene otro hay más, otro juicio. Y le dice, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entraréis, y a los que entraban se los impedisteis. ¿Qué significa este juicio que le está haciendo? Le está diciendo básicamente que son personas faltos de verdad, que no tienen la verdad con ellos, aunque ellos creen tenerla. Le está diciendo a ustedes que creen que enseñan lo correcto, que creen que enseñan lo que Dios quiere o lo que Dios demanda, están totalmente equivocados. ¿Por qué razón? Bueno, porque desconocían la Escritura. Muchas veces el Señor Jesús les dijo, oye, ¿ustedes no han leído en el Antiguo Testamento que dice tal cosa? Y otras cosas que directamente ellos malinterpretaban. ¿Por qué razón? Porque para ellos la prioridad no era Dios, no era su palabra, sino que eran sus tradiciones. Y eso es lo que el Señor Jesús les está diciendo en este último ay. Le está diciendo a ustedes, creen tener la verdad, pero realmente no la tienen. Y para colmo, impiden que entren los que quieren escuchar, los que quieren aprender. Son estorbo para ellos. Vamos a terminar entonces con el versículo 53 y 54 que dice lo siguiente. Diciéndole él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas. ¡Ah, qué bueno! Cambiaron su corazón, se arrepintieron. ¿Qué dice el 54? Acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Es decir, no, ni un poquito
se ablandó su corazón, sino que ellos siguieron preguntando, siguieron con el fin de verle caer. No porque estas palabras calaran en su corazón y pudieran traer un impacto. Terrible, ¿no? Porque ¿cuál es la invitación que el Señor les está haciendo? A que vuelvan su corazón. Antes vio y dio el ejemplo del endemoniado. Le dijo, mira, si el demonio sale de esta persona y esta persona no se arrepiente, su estado va a ser peor que el anterior. Y más o menos eso mismo le está diciendo aquí. Arrepiéntanse. Hay juicio para ustedes. Están enfocando mal, están siendo necios. ¿Y cómo terminan? Exactamente igual a cómo empezaron. Siguieron conversando con él, siguieron buscando más temas con el único fin de verle caer. Entonces, bueno, ¿cuál es la conclusión de hoy día? Como ya decía, para nosotros es re fácil, y muchas veces lo decimos, admirarnos, ¿no es cierto?, de los demás, ver cómo los intérpretes de la ley estaban tan equivocados, cómo los fariseos estaban tan equivocados, su corazón tan endurecido. ¿Cómo somos nosotros? Muchas veces peores que ellos. Entonces la invitación es esa, a que podamos reflexionar en la palabra de Dios, darnos cuenta dónde estamos poniendo nuestro énfasis y que, como el Señor Jesús enseñó de los platos y de los vasos, da lo mismo que por fuera estén impecables y por dentro no lo están. Porque el Señor que hizo lo de afuera también hizo lo de adentro, es decir, Él conoce hasta el fondo de nuestro corazón. Por lo tanto, ahí es donde debemos apuntar, a ser agradables a Dios con lo interior, no agradable a los hermanos con lo exterior. No sé si tengan alguna pregunta, hermano. ¿No? ¿Quedaron bien? Ya, vamos a orar para terminar entonces. Señor, damos las gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que hemos podido compartir hoy. Respecto, Señor, de tantas cosas que tú enseñaste, tantas cosas que tú hiciste, que hasta el día de hoy, Señor, repercuten en nuestras vidas, y oramos en esta hora para que tú puedas, Señor, seguir trabajando en nuestros corazones. Sabemos que el pecado, Señor, que cometemos cada día nos endurece, nos aparta de ti, Señor, nos aleja. Y oramos en esta hora, Señor, para que puedas tú moldear nuestras vidas, moldear nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, para que, como veíamos en el ejemplo de fariseos, de intérpretes de la ley, nuestra prioridad no sea, Señor, ninguna otra cosa que no seas tú, que no esté basado en lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos 100% en ti, en hacer tu voluntad, en poder seguir el ejemplo de Cristo, del Hijo, Señor, que es nuestro modelo perfecto. Y ayúdanos, Señor, para que no nos distraigamos con tradiciones, no nos distraigamos, Señor, con apariencias, ni con ninguna otra cosa, Señor, que a la larga lo único que hace es apartarnos de ti. Así que oramos en esta hora, pidiéndote, Señor, tu consejo, pidiéndote tu luz, Señor, alumbrando nuestras vidas, para que también nosotros podamos ser luz, Señor, en donde sea que estemos. Que tu luz resplandezca, Señor, entendiendo que no viene nada de nosotros, sino que todo proviene de ti, Señor. Así que oramos y te damos las gracias por lo que tú haces en nuestras vidas cada día. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.